Muy bien, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Yo quiero agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y al director de este curso que se hayan acordado de mí a la hora de organizar esta actividad. Como ha dicho la señora de Miguel, yo voy a hablar del entorno artístico de Velázquez, es decir, el mundo creativo, la creación que le rodeó, pero de una manera más directa. Es decir, no voy a hablar del arte de su tiempo, sino exactamente del arte y de los artistas con los que él tuvo una relación. Y lo voy a centrar porque la verdad es que es un tema muy amplio, como ahora veremos. Yo procuraré ajustarme bastante bien todo lo que pueda al horario. Lo voy a ajustar también a lo que fueron los dos lugares, los dos sitios donde él residió a lo largo de su vida. En Sevilla, de la que yo sé que han ya oído hablar de su producción y de su vida en la ciudad hispalense, y también de la capital, en Madrid. Sevilla, seguramente que eso ya ustedes lo han oído decir, era una de las ciudades más ricas en España de ese momento, una ciudad próspera gracias al lucrativo comercio con las Indias, sede de numerosos talleres artísticos en las que, por supuesto, había un mecenazgo aristocrático, proclive al encargo profano, pero lo que predominaba en la Sevilla de esos momentos eran las instituciones religiosas, los encargos de tipo religiosos, que es lo que eran en aquellos momentos, proporcionaban no solamente un mayor nivel, digamos, económico a los artistas, sino desde luego un mayor prestigio. Y si he puesto esta estampa, que no sé si ya la habrán visto ustedes anteriormente, es porque en ella, una estampa del siglo XVII, se puede ver con claridad el gran número de campanarios, de agujas, de siluetas, de edificios religiosos, de iglesias, de conventos, que en aquellos momentos eran absolutamente fundamentales en la vida y en la actividad artística de Sevilla en esos momentos. Por supuesto que no voy a poner obras de Velázquez, porque no es ese el tema, pero lógicamente tenía que empezar la conferencia al hablar de los otros, de aquellos que formaron parte del entorno artístico de Velázquez. Tenía que hablar de Pacheco, y nada mejor que este cuadro de Velázquez para ilustrar mis palabras. Pacheco fue maestro y suegro, como saben ustedes, de Velázquez, pero yo voy a tratar también de mostrarles lo mucho que aportó al artista sevillano. Desde el punto de vista pictórico, Velázquez tenía, yo creo que desde que empezó a coger los pinceles, estaba mucho mejor dotado que Pacheco, pero sin embargo, Pacheco, que le debió evidentemente enseñar cuestiones técnicas, pero cumplió un papel absolutamente fundamental, incluso más allá, diría yo, del didáctico. Primero, Pacheco supo ver la calidad de su pupilo. También algo que es fundamental, encauzó su carrera, como le dirigió sus pasos hacia la corte, primero hacia su formación, una formación no solamente técnica o pictórica, sino también intelectual, y encauzó, vuelvo a decir, su carrera utilizando sus contactos para facilitar su llegada a la corte. Pero, como acabo de decir, es muy importante también la formación culta de base literaria que Pacheco transmitió a Velázquez. Nadie mejor que él para que Velázquez profundizara en la cultura humanística de la Sevilla del siglo XVI, de la Sevilla renacentista. Pero además de todos estos pasos que le unieron y favorecieron a Velázquez, hay un cuarto más, en mi opinión, que es que para Velázquez fue un ejemplo de cómo elevarse socialmente superando la mera práctica artística. Es decir, a partir de su condición de artista,
vista de su condición de pintor y gracias también a esa formación intelectual conseguir un estatus social, que es algo que, como seguramente ustedes ya saben, le interesó muchísimo a Velázquez y, desde luego, en esa dirección el ejemplo de Pacheco fue muy importante. Pacheco, a lo largo de su vida, tuvo una serie de cargos y de honores y, precisamente, ese incremento de estatus social es una carrera que en otra dimensión, en la corte, pero que Velázquez también siguió. Pacheco, el inicio, por así decirlo, de su trayectoria unida al importante ambiente cultural sevillano de ese momento, se vio favorecido por el hecho de que era sobrino de un canónigo de la catedral, un hombre también extraordinariamente culto, que lo aprovijó siendo prácticamente un niño y que le abrió muchos de esos caminos de contactos, como he dicho, sociales muy influyentes, que le permitieron llegar a obtener distintos cargos. Por ejemplo, en 1599, Pacheco fue el presidente de gremios de pintores, defendiendo los intereses profesionales de estos artistas. Fue también veedor, que luego veremos que es muy importante, veedor del oficio de la pintura. En el año 18 llegó a ser veedor del Tribunal de la Inquisición para la inspección y control de la adecuación de la ortodoxia de las pinturas sagradas, y ese fue un ejemplo que indiscutiblemente sirvió también en el ámbito artístico y en la formación de Velázquez. Aquí tienen ustedes un ejemplo de su pintura, este cuadro que está, como ven ustedes, en un museo francés, que lo pintó para el convento sevillano de San Clemente. Y es un buen ejemplo de cómo pintaba Pacheco. Su arte, su estilo, su pintura, un estilo arcaizante. Él realmente pintó a lo largo de aunque muere en la cuarta década del siglo, pero durante más de 30 años tuvo una actividad pictórica relevante, pero sin embargo su estilo se vio anclado en el mundo de las fórmulas tardomanieristas de la Sevilla de finales del XVI, con fuerte influencia italiana y flamenca. Este cuadro refleja muy bien su interés, por ejemplo, por el dibujo, por la claridad compositiva, pero también la utilización de modelos muy arquetípicos. Fíjense que es una obra de 1616, en esos años. Bueno, por ponerles una fecha, ya había muerto Caravaggio, es decir, que la pintura, incluso en el propio mundo andaluz, iba por otros derroteros, pero sin embargo Pacheco sí se mantuvo, como ya les he dicho, muy unido a esa pintura, haciendo una pintura un tanto rígida y fría a planteamientos anteriores. Aunque aquí ven cómo en la mesa, en ese Cristo servido por los ángeles a Cristo, él presta un especial interés a los elementos de naturaleza muerta, a los cacharros, indiscutiblemente influido por ese gusto en el ámbito sevillano de los bodegones con figuras de origen flamenco, en los que se inició Velázquez, que seguramente ustedes ya conocen. A lo largo de toda la conferencia yo voy a tratar, en la medida de lo posible, para ilustrar mis palabras y las personalidades de los artistas de los que voy a hablar, utilizar obras del Prado. No en todos los casos, podemos del museo, porque me parece que también es una manera de acercarnos a la colección de este museo. Estas 4 tablas son las únicas pinturas que tiene el Museo de Pacheco, y en ellas, ahí tiene también algún dibujo, pero en ellas ven su condición, por decir, de buen dibujante, su interés por la minuciosidad en el detalle, de origen flamenco, pero realmente es una pintura que en estos momentos empieza a estar claramente superada. No olviden que, por lo que he dicho al principio, que es el principal cliente, uno de los principales clientes de los pintores de ese momento, y desde luego en Sevilla y desde luego de Pacheco, era el mundo religioso, poco proclive a novedades. Sin embargo, en su producción hay una obra muy importante, una aportación
muy importante y reflejo también de esos planteamientos intelectuales de amplios sectores de la sociedad sevillana, como es su decoración de algunos de los techos de la Casa de Pilatos, la residencia del tercer duque de Alcalá, que formaba parte de su círculo de relaciones, en la que Pacheco pintó al temple una serie de lienzos que encastrados en un armazón de madera, como están viendo ustedes en estas dos imágenes. No hay imágenes, no he podido encontrar imágenes mejores, pero que nos hablan precisamente o les ilustran de ese mundo realmente culto, conocedor de los temas mitológicos del que formaban parte tanto el duque de Alcalá como el propio Pacheco. El tema y algún otro tema, pero el tema fundamental es la apoteosis de Hércules, en el que Hércules asciende al Olimpo, que es la escena central para alcanzar la inmortalidad. Es un tema, él no era un semidios, no era un dios, puesto que era hijo de Zeus y de una mortal, de Almena, y debía de hacer ese proceso para conseguir la inmortalidad, de llegar al Olimpo, y este es un tema que se puede entender también, lo cual era habitual en las lecturas de este momento, en las lecturas tanto literarias como incluso de estos temas mitológicos, interpretar con un sentido moralizante, porque lo que es aquí posiblemente se alude con un lenguaje alegórico es a los peligros que acechan, igual que a Hércules, pues también a todos aquellos que querían ser dignos de ascender y de entrar en el mundo de lo celestial. Las caídas de Ícaro y Faetón, que ven ustedes también en los laterales, con otras escenas, indican esos peligros. En este palacio y también en el taller de Pacheco, en algunas ocasiones se reunía una academia de carácter artístico-literaria integrada por los miembros más ilustres de la sociedad intelectual sevillana de ese momento, artistas, poetas, literatos, teólogos, nobles, que intercambiaban ideas sobre planteamientos estéticos, filosóficos, de carácter también artístico. Estas reuniones académicas impulsadas por Pacheco, que fueron muy importantes en ese momento, acercaron desde luego a Velázquez a un entorno que en otro lugar, posiblemente de la península, le hubiera sido muy difícil alcanzar. Este tipo de academias que seguían los modelos de las academias renacentistas italianas. Otro de los valores también de Pacheco, es muy importante, en su condición además de amigo de teólogos y de hombre, ya les he dicho, sólidamente formado y que tuvo ese cargo de veedor, de inspector de las imágenes sagradas, fue precisamente el encargo de la definición de algunas de las imágenes de los principales temas del arte católico. La Iglesia, después de Trento, del Concilio de Trento, terminado en los años 60, en el siglo XVI, quería, la Iglesia católica, controlar la ejecución por parte de los artistas, la difusión de las imágenes, la ejecución de las obras, de las pinturas, dentro de lo que era la ortodoxia de esos temas aceptados, como les he dicho, por la Iglesia católica. Y él fue uno de los encargados de definir algunos de esos prototipos. Uno de ellos, como por ejemplo el tema del crucificado, no sino el tema del crucificado, que seguramente les recordará a los planteamientos que hace Velázquez y otros artistas años después. Él defiende la tesis de que debe ser un crucificado frontal, con la cabeza ligeramente caída y también con 4 clavos, porque él basa esa aseveración en el seguimiento de la visión mística de Santa Brígida, una monja sueca del siglo XIV, que así expresó su visión de cómo había visto a Cristo crucificado. Este es un modelo que fue uno de las líneas más seguidas en la pintura del siglo de oro. Y otro de los prototipos que también Pacheco definió en su arte fue el tema de la Inmaculada Concepción, una
una definición temática muy querida por la Iglesia, muy exigida por la Iglesia de esos momentos, precisamente para oponerse a la ideología protestante que negaba muchos de los postulados católicos sobre la concepción inmaculada de la Virgen. Y este tipo de modelo de mujer de joven con las manos unidas, con túnica roja o blanca y manto azul y coronada por las 12 estrellas según la visión de San Juan en el Apocalipsis es una de las creaciones de Pacheco que evidentemente fue seguida a lo largo de todo el siglo XVII. Pero también en este conocimiento, ese acercamiento a Pacheco es muy importante su contribución a la teoría de la pintura española del siglo de oro. Él escribió este texto que tienen ustedes en la pantalla, El arte de la pintura, mostrando precisamente esa es su condición de teórico, no de teórico del arte. Es una de las primeras aportaciones en la historia del arte español. Precisamente, uno de sus principales valores es ser el texto que primera vez se vinculó, se estableció una relación entre las artes y las letras, en la aportación teórica a la creación artística, algo que existía en Italia desde el primer Renacimiento, desde el 480, y que sin embargo en España era en aquellos momentos totalmente inexistente. Él trabajó a lo largo de muchos años, lo debió de iniciar hacia 1600, lo terminó en aproximadamente el año 38, él murió unos años después, pero el libro no fue, poco después, el año 44, pero no fue publicado hasta el año 49. El libro está formado por en conjunto por 3 grandes apartados y un apéndice de imágenes, precisamente las que él definía cómo debían de ser, siguiendo precisamente esa condición de veedor de las imágenes sagradas encargado por el Santo Oficio, cómo deben de ser las imágenes, los ejemplos, entre otros, que les acabo de poner. Y en los otros libros, en los 2 primeros, desarrollaba el tema de la pintura como un arte noble y liberal, equivalente a la poesía, por ejemplo, y a otras artes fundadas en preceptos teóricos, y un tercer libro ese destinado exactamente a explicar la práctica pictórica, es decir, cómo se pintaba en el siglo de oro, cómo se preparaban los colores, cómo se elegían y cómo también se disponían los soportes para ejercer la actividad pictórica en aquellos momentos. Este es un texto de una aportación de Pacheco absolutamente extraordinario. Y otro de los que en aquellos momentos él llevó a cabo, otra aportación importante fue, que seguramente han oído ustedes hablar también, su libro de los retratos. Es también a lo largo de una serie de años, Pacheco se dedicó a realizar retratos y breves reseñas biográficas de los principales personajes de ese mundo, de ese entorno en el que él vivió. Aquí tienen la portada del libro. El libro no se publicó hasta el siglo XIX, pero bueno, ustedes tienen la fecha que le dio de inicio. Tienen también cómo sería en el interior, vuelvo a decir, con la breve reseña biográfica, y en este caso el retrato de uno de los pintores importantes de Sevilla de finales del XVI, pero de campaña. La idea de Pacheco al crear estos dibujos, aquí tienen de nuevo el mismo retrato con un autorretrato pintado por el propio Campaña, que ha adquirido el Prado en fecha reciente. Este libro de retratos, que es un libro manuscrito, para él va a hacer una serie más de 70 originales que hoy se encuentran repartidos, los que se conservan entre el Museo Lázaro Galdeano y la Biblioteca del Palacio Real, la Biblioteca Real, y vuelvo a decirles, no se configuró como libro hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero ahí antes valorado su condición de gran dibujante. Es verdad que él hizo algunos retratos, pero no tienen la calidad de sus dibujos. Recuerden que también hizo que Velázquez, seguramente ya lo habrán oído, pintara a Góngora para incluir después su dibujo, el dibujo de su efigie en este libro de retratos, que tenía
tenía como principal misión por parte de Pacheco la de perpetuar la memoria y hacer homenaje a esos grandes intelectuales, personajes de la Sevilla de su tiempo. Entre los dibujos que él hizo está también el de Martín de Montañés, que tienen ustedes, perteneciente también al libro de retratos de Pacheco, que he acompañado con el retrato que hace de Montañés el propio Velázquez, y un retrato también más joven de Francisco Varela, que fue uno de sus discípulos que se encuentra en el Ayuntamiento de Sevilla. Y si quiero citar a Martín de Montañés, es que por lo menos voy a poner la imagen desde el Cristo de la Clemencia para decirles que, bueno, en aquellos momentos no era un desdoro en absoluto, que los pintores y los escultores, la escultura, posiblemente la imaginería, eran una de las artes más prestigiosas en la Sevilla de ese momento. No olviden que he hablado de la hegemonía del cliente religioso, y Pacheco colaboró en numerosas ocasiones con Martín de Montañés policromando sus esculturas. Posiblemente una de las más maravillosas, importantes, es este Cristo de la Clemencia, que también, bueno, lo traigo aquí para que vean como la iconografía que define, aceptada por la Iglesia, oficialmente por la Iglesia, Pacheco, también es recogida de Martín de Montañés, y para decirles que en esos otros artistas que trabajaron en el entorno de Velázquez, en este caso un Velázquez muy jovencito, desde luego en Sevilla la personalidad de Martín de Montañés fue absolutamente importantísima, porque un artista sólido, de raíces renacentistas, conocedor de la anatomía, del mundo italiano, una concepción elegante, contenida, y todos esos son valores estéticos que indiscutiblemente también influyeron o formaron parte del entorno de Velázquez. Aquí, bueno, los 4 clavos que muy característico de la zona andaluza, fundamentalmente por influencia de Pacheco, y luego simplemente esta imagen con un fragmento del contrato para decirles el contrato de cómo es un canónigo, Vázquez de Leca, un canónigo de la Catedral de Sevilla, quien le encargó a Martín de Montañés este crucificado de la sacristía de los cálices, y en el contrato de la obra aparecen estas palabras: la exigencia por parte del cliente de estar vivo, con la cabeza inclinada sobre el lado derecho. Bueno, lo que están ustedes leyendo, ven, se ajusta exactamente. Primero, esto es una muestra de cómo era la relación del artista con el cliente en aquellos momentos, incluso en artistas de primer rango como es Martín de Montañés, y para que vean ustedes hasta qué punto Velázquez en su trayectoria, en su carrera profesional, eludió bastante, en gran medida, estas exigencias que están viendo que eran absolutamente habituales en aquellos momentos. En Sevilla, junto a estos artistas que acabo de citar, llegó en los primeros años del siglo XVII, en torno a 1603, una personalidad artística diferente, renovadora, que fue Juan de Roelas. Aquí le tienen ustedes en el retablo que él hizo para la Casa Profesa de los jesuitas. Hoy es la Iglesia de la Anunciación, la antigua Casa Profesa. Ven ustedes como en el cuadro del altar mayor tienen la figura de San Ignacio de Loyola con el emblema en el pecho de la Compañía de Jesús, que aparece también en el rompimiento de gloria, IHS Jesus Hominum Salvator. Roelas, en el ambiente sevillano de esos momentos, representó la llegada de un mundo, una mirada renovada. Él no se sabe mucho de sus primeros momentos y de su formación. Debió, desde luego, de estar en Italia y particularmente en Venecia, porque la saturación de sus colores, la luminosidad, en el rompimiento de gloria que están viendo ustedes en la parte superior de este cuadro, en el que sí es verdad que en la zona inferior ven detalles más cercanos a un interés por el acercamiento al realismo de la fisonomía o de San Ignacio o del propio entorno, los tejidos, pero ese rompimiento de gloria, esa eclosión luminosa, incluso la propia técnica, recuerda el mundo veneciano que él debió de conocer posiblemente en sus años de formación. Él estuvo en la corte en Valladolid en principios del siglo, pero ingresó, tomó las órdenes sagradas, se convirtió en sacerdote, y en 1603, en
encontró un puesto en la Colegiata de Olivares, que es lo que le hizo trasladarse a Sevilla y donde realizó una obra muy importante. Una de sus obras posiblemente más conocidas también es este San Andrés para el Colegio de Santo Tomás de Aquino, donde había una capilla patrocinada por la próspera colonia de comerciantes flamencos. San Andrés, patrono de la Casa de Borgoña, era patrono de la Casa de Borgoña y de Flandes, de ahí la elección del tema. Y aquí tienen pues realmente lo que supuso un planteamiento absolutamente diferente a lo anterior Roelas, una pintura en la que realmente el tenebrismo en esos momentos tiene muy poca presencia en estos pintores que definieron la actividad pictórica en Sevilla en los primeros momentos. Ven cómo son unos primeros planos de tonos más intensos que se perfilan sobre unos fondos mucho más luminosos, gustando de la, que ya hemos visto en los cuadros anteriores, de la disposición en dos registros del cuadro, la zona terrenal y la zona celestial, que le permite ese protagonismo, vuelvo a decir, de las nubes, de los celajes, los ángeles, y cómo contrapone, muy de origen veneciano, ese interés por lo anecdótico, el niño que se sube al árbol, la disputa entre los sayones, con un planteamiento, si quieren ustedes, visual, de imágenes más vulgar, que es una lectura, un lenguaje evidentemente más novedoso. En esta Santa Ana también, enseñando a leer a la Virgen, ven el interés por la minuciosidad en la descripción, por ejemplo, de las joyas, muy de índole flamenco, también la descripción de los alimentos, de los tejidos, que forma parte de ese acercamiento al realismo propio de esos momentos, pero lo que prima en Roelas, lo que le aporta es este extraordinario enriquecimiento luminoso de sus obras, en las que, como ven ustedes, él utiliza una técnica mucho más suelta, más jugosa. Mi intención de mostrar estos pintores de los que hablo y su presencia en el Prado. En el Prado hay dos cuadros atribuidos, uno es que tienen ustedes en la pantalla, que no tienen una especial relevancia. Y para terminar con el mundo sevillano, en esta pantalla tienen el nombre de un pintor ya más joven, más cercano en sus fechas de nacimiento al propio Velázquez, pero bueno, que era mayor. Él tuvo además un prestigio y digamos, un cierto éxito en los primeros años, enseguida, en los primeros años del siglo. De hecho, seguramente habrán oído ustedes ya explicar que antes del ingreso de Velázquez en el taller, como aprendiz en el taller de Pacheco, estuvo unos meses precisamente en el Francisco de Herrera, en el taller de Francisco de Herrera. El padre de Velázquez decidió después cambiarle. En estas dos, posiblemente era un hombre que tenía fama, vamos, y así aparecen los escritos y las fuentes de la época, fama de muy mal carácter, y desde luego, como les he tratado yo de explicar, la elección de Pacheco fue absolutamente decisiva para la proyección posterior, la vida posterior desde todos los puntos de vista de Velázquez. En esta pantalla tienen un cuadro de la izquierda, de esta apoteosis de San Hermenegildo para el colegio del mismo nombre, donde ven, y en la parte inferior tienen a San Isidro y a Leandro, los patronos de Sevilla, donde ven ese interés por el rompimiento de gloria, por la luminosidad que ya hemos visto en Roelas y que este pintor Roelas había aportado al mundo sevillano. Es un gran cuadro de altar en el que él se muestra habilidoso desde el punto de vista compositivo. Francisco de Herrera fue un buen pintor que pronto, precisamente porque posiblemente era más joven que los anteriores, se sumó a ese lenguaje del naturalismo tenebrista, más de eco italiano, de proyección de Caravaggio. Este es un cuadro que, como ven ustedes, pinta a final de los años 20. Este sí está en el Museo del Prado. Esta es una serie que le encargaron precisamente para el Colegio Franciscano de San Buenaventura, una serie en la que participó también con algunos ejemplos Zurbarán, y ven ustedes en ese cuadro ya la presencia de esa monumentalidad en las figuras, la individualización en los modelos, el realismo en los rostros, la cercanía
cercanía al espectador, en la cercanía terrenal, en la expresión de los temas, que es propio realmente de lo que en esos momentos la pintura del naturalismo tenebrista estaba desarrollando en otras escuelas. En los dos cuadros ven perfectamente resumido ese panorama del avance ya de Sevilla en esa dirección, pero ya en ese avance, en esa dirección, finales de los años 20, Velázquez ya no estaba en Sevilla. Velázquez, se había venido aquí, se había venido a Madrid, y si he puesto, aparte que es un cuadro bonito e interesante, este cuadro de la Plaza Mayor, es que posiblemente es de lo primero que vio en su primera y en la segunda, la definitiva, en 1623, porque los coches de caballos que venían desde el sur tenían su punto, su parada final, tuvieron durante bastantes meses en la Plaza Mayor de Madrid, que había construido el arquitecto Juan Gómez de Mora para Felipe III entre el año 17 y 19. Si he puesto esta obra, aparte para ilustrar estas palabras, es para decirles que realmente Gómez de Mora en el campo de la arquitectura fue una figura fundamental en ese mundo madrileño de la primera mitad del siglo XVII. Él tuvo el encargo, primero por parte de Felipe III y después por Felipe IV, de construir la mayoría de esos edificios que hoy conocemos como el Madrid de los Austrias, el Ayuntamiento, la Cárcel de Corte y otros edificios, y realmente para configurar una imagen capitalina de una ciudad que no era nada en el siglo XVI. En el siglo XVI realmente Madrid es un pequeño villorrio hasta que, en 1561 decide Felipe II elegir como sede de una capital estable, y aunque es verdad que los intereses artísticos, constructivos de Felipe II estuvieron no solo, pero principalmente volcados en el Escorial, pero realmente Madrid, y sobre todo ya en el siglo XVII, necesitaba una imagen arquitectónica, una imagen definidora, y fue precisamente, así como en los retratos de los Austrias de esa primera mitad del XVII, la figura de Velázquez es fundamental, pues en el retrato del Madrid de esa primera mitad del XVII, Gómez de Mora, que además colaboró en algunas obras, empresas de remodelación del Alcázar con Velázquez, pues colaboraron entre ellos. Es decir, que es una figura también muy representativa, es otra figura de ese mundo artístico, creador, que rodeó a Velázquez, pero también es que representa algo que también se encontró Velázquez en el campo de la pintura, que es el eco escorialense. Cuando Velázquez llega a Madrid, como ahora vamos a ver, los pintores de composición que están trabajando para el rey, que están trabajando para Felipe IV, son todos herederos, como ahora veremos a continuación, de la estética pictórica del italianizante configurada en el mundo escorialense. Y Gómez de Mora también es un heredero del Escorial. Entre otras cosas, su padre, Juan Gómez, el que tiene un retablo interesante, es un pintor un poco de segunda fila, pero en la iglesia de San Bartolomé, en el Escorial, tiene una obra del padre de Juan Gómez de Mora, era un pintor del Escorial. Y su tío, Francisco de Mora, fue uno de los últimos arquitectos que intervino en la obra del Escorial, un arquitecto importante también en el Madrid en torno a 1600. Es decir, que el Escorial y la personalidad de ambos, o de la pintura o la herencia del Escorial y la personalidad de ambos, les unieron en esos momentos. Solo si alguno de ustedes habrá pensado que no reconoce mucho la Plaza Mayor de Madrid, porque claro, la que hay ahora es esta que tenemos nosotros, que no tiene la ruptura de las calles, sino que tiene un planteamiento continuado. Es una planta, por curiosidad, es una construcción mucho más baja, porque la plaza sufrió distintos incendios, uno devastador a finales del siglo XVIII, y el rey Carlos IV encargó a su arquitecto, el arquitecto neoclásico Gómez de Mora, el arquitecto del edificio, como saben ustedes,
ustedes, Gómez de Mora, Juan de Villanueva, el arquitecto del edificio principal del Museo del Prado, que la rehiciera, y la rehizo con unos planteamientos pues, de un concepto espacial diferente, rebajó la altura, unió los paramentos y paramentos corridos, uniéndolos con estos arcos, es decir, que es una plaza diferente. Pero el Madrid que conoció, al que llegó Velázquez, sí es el del plano del año 22, el año de Mancelli. Para que ustedes se sitúen, aquí está el Alcázar, que ahora vamos a ver, aquí está el Alcázar, el río, y Madrid llegaba pues hasta la orilla prácticamente, a las cercanías del monasterio de los Jerónimos, que aquí lo tienen ustedes, que sería el germen después, muy poco después, del Palacio del Buen Retiro. Aquí tienen la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Este es el Madrid, que en esos momentos estaba configurando como una capital. Él llega no a residir en ese momento, pero a trabajar. Aquí tienen un detalle de cómo era el Alcázar en la época de Felipe II, pero me ha interesado compararle con el Alcázar ya en el siglo XVII, con la intervención de Gómez de Mora, que precisamente para darle la imagen capitalina de los chapiteles apuntados, de la geometría y el alineamiento de los vanos, de herencia escurialense, lo que hizo Gómez de Mora por encargo de Felipe IV fue añadir esta fachada. Ustedes, esto es el Alcázar, que ya no existe, y estaba dispuesto igual que el actual Palacio Real. Es decir, que aquí estaría la iglesia de la Almudena, este sería el patio de armas actual, y esta es la fachada, un edificio que ya no existe, pero esa fachada es importante porque ahí es donde colaboraron Gómez de Mora y precisamente Velázquez, reorganizando los espacios, disponiendo las colecciones. Hay un artículo muy interesante de don Antonio Bonet Correa, patrono de este museo, recientemente fallecido, publicado en el año 60, sobre arquitecto, decorador y arquitecto, Velázquez, arquitecto y decorador, publicado en el Archivo Español de Arte, en el que él expresa, porque además en algunos documentos de la época a Velázquez también se le denomina como arquitecto, un arquitecto inventivo, distribuidor de espacios, es decir, que eso enriquece más la personalidad de ese momento. Cuando él viene a la corte, lo que viene es a ser el retratista del rey, que es lo que ser un retratista del rey, que es lo que realmente elevaba el rango da un rango superior a los artistas. Recuerden, seguramente se lo habrán comentado, en ese primer viaje, cuando Pacheco narra el primer viaje a Madrid de 1622, al regreso, cuando hace el texto, dice, tuvimos que regresar, y dice algo así, dice, no pudo retratar al rey aunque se procuró, no pudo retratar al rey aunque se procuró, porque es lo que quería Pacheco, que Velázquez, y como después se consiguió con la llamada, poco después de un año, del conde duque para que Velázquez llegara a Madrid ya definitivamente en el año 1623. Él se encuentra con un prototipo de retrato que había sido creado, yo voy a hacer para que vean ustedes cómo es el retrato que él se encuentra antes de empezar a realizar los maravillosos que ustedes han visto en las clases anteriores. Hay una línea retratística de los Austrias creada en el siglo XVI por Tiziano y sobre todo Antonio Moro, que es el pintor elegido por Felipe II para definir la imagen dinástica, con un lenguaje minucioso, preciso, descriptivo, distante, creando una cierta, precisamente el concepto del rango del personaje, buscando una cierta frialdad, porque evidentemente la representación de los reyes no era la de cualquier persona. En la línea de Moro, realmente los primeros retratistas son los que se formaron con él, entre ellos el principal creador de la línea retratística de los Austrias fue Alonso Sánchez Coello, formado con Moro, que se dedicaba también eso lo comento porque lo vamos a ver en algunas ocasiones, tuvo la obligación en algunos momentos no solamente de retratar a Felipe II o a miembros de su familia, como el que están viendo ustedes aquí en el retrato de Isabel Clara Eugenia, sino también por necesidades de
políticos de enviar un retrato del monarca a distintas cortes o la decoración de distintos sitios reales a copiar por los retratos de Moro, los retratos como acaban de ver ahora. El anterior es el de Moro, no, perdón, este que he puesto aquí, perdón, antes, es el de Moro, y este que ven ustedes, que es inmediata, es igual, enviado a Viena, es exactamente igual, es una copia, algo que a lo que Velázquez pues generalmente tampoco se vio abocado. Sánchez Coello, a partir, por decir, del modelo de Moro, es el que crea el tipo de retrato de corte, en el que define, mejor dicho, a partir de Moro, el tipo de retrato de corte en España. Vuelvo a decir, un retrato severo, de una elegancia muy austera, en el que prima, desde luego, el carácter representativo. Él también, Sánchez Coello, va a iniciar este tipo de retratos de los infantes que estaban destinados a la idea de la continuidad dinástica, a mostrar la continuidad de la dinastía en las distintas generaciones. Después de Sánchez Coello, el continuador de esta línea fue Pantoja, formado precisamente también en el ámbito de Coello. Él trabajó para Felipe II, como ahora veremos, y también para Felipe III en los primeros años de su reinado. Es el mismo tipo de retrato. Si ustedes, no tiene la calidad de Sánchez Coello, un poco más seca la pincelada, pero es ese mismo tipo un tanto rígido. Él estuvo con la corte, además en Valladolid, en los primeros años del siglo XVII, 1601, 1606, y allí en Valladolid, bueno, aquí tienen estos retratos que están en la misma línea, casi frontal, ligeramente también girado, con un fondo de cortinaje, algún mueble. Este es uno de los más conocidos, pintados por Pantoja en los últimos años de Felipe II, en el que aparece también esa columna de fondo, que es muy característica de la dinastía, de los retratos de la dinastía de los Habsburgo. Pantoja estuvo en la corte en Valladolid, y allí con él se formaron ya los retratistas de principios del XVII que conoció Velázquez. Bartolomé González, que tienen ustedes aquí, que fue heredero de Pantoja en el puesto de pintor en Real, y que fue pintor del rey hasta el año 1617. Es un pintor, y ustedes, algo más rígido y más seco. Hay numerosos retratos de él en la Encarnación, en el museo, por supuesto en el museo, también en Patrimonio Nacional. Aquí tienen algunas de en el caso de Ana de Austria, una de las copias que hizo, o por ejemplo otra vez el retrato de Margarita de Austria, donde ven ese interés por la descripción exacta de las calidades y ese alejamiento en la expresión del rostro, que es tan característico de este tipo de retratos. Y para enlazar con Velázquez, la corte del mundo retratístico es la figura de Rodrigo de Villandrando, que además es un pintor quizá de mayor calidad. Es fundamental, porque Villandrando se formó posiblemente también en Valladolid, en la órbita, desde luego, de Pantoja, y ven ustedes estos retratos que siguen ese mismo, la columna, el cortinaje, la misma técnica. Ven ahí ya un jovencito, Felipe IV, precisamente cuando él muere en 1622, su puesto de pintor de rey pasa a manos de Velázquez. Es decir, que este es el tipo de retrato que Velázquez se encontró, los otros retratos que se encontró cuando él llegó a la corte. Él tuvo, sobre todo en los primeros momentos, adecuarse evidentemente a un prototipo que era oficial, pero además de la calidad de su ejecución, que ustedes ya han visto ahí en los retratos de Velázquez, a pesar del distanciamiento protocolario lógico, hay un hálito vital realmente, que es lo que Velázquez, con su gran arte, consiguió aportar a este tipo de temas. Pero en los cuadros de composición, la corte, Velázquez se encontró con otros artistas, en este caso también, como les he dicho al principio, procedentes de ese núcleo escurialense. Madrid, les he dicho que no existía como ciudad relevante hasta prácticamente los primeros años del siglo XVII, a pesar de esa capitalidad. Pero antes, en la actividad de Felipe II, con la construcción del monasterio Escurial, llegaron muchos artistas
artistas italianos, como saben ustedes, a llevar a cabo esa empresa artística del monarca. Pero cuando esa empresa artística se terminó, la mayoría, no todos, pero muchos, se quedaron en España. Y se quedaron no en España solamente, sino en Madrid, porque vieron la posibilidad realmente de numerosos encargos en una ciudad que era capital, en la que se iba, pero que no tenía realmente un planteamiento, una existencia de monumentos ni un planteamiento artístico anterior, en la que era muy necesaria la construcción de muchos edificios desde el punto de vista oficial, por parte de la corona, como así sucedió, pero también de los nobles que se trasladarían a la corte y de las fundaciones religiosas. Los artistas de origen italiano, la mayoría, que habían trabajado en el Escorial, se quedaron en España y se quedaron en Madrid, configurando para trabajar en esos encargos, la posibilidad de esos encargos como que existieron, posibilitando la creación por primera vez de un núcleo, de una escuela o de un foco pictórico madrileño que no había existido anteriormente. En el siglo XVI, el foco cercano a lo que era la geografía madrileña más importante es Toledo. Toledo, a siglo XVI, tiene una actividad muy importante a la hora de la creación y la renovación del lenguaje pictórico en el centro de la península. Pero Madrid no existía y va a existir, precisamente por eso les he dicho antes cómo es muy importante esa formación de la escuela madrileña a partir de los artistas o las personas, los hijos de los artistas que trabajan en el Escorial. Eso va a dar a la escuela madrileña unas cualidades importantes, como es el interés por la monumentalidad, por la claridad compositiva, por el dominio del dibujo. Son formaciones, es un contexto de formación artística de esos pintores que trabajaron en el Madrid de principios del XVII, que era una herencia precisamente del mundo del Escorial. En ese contexto, desde luego, Carduccio fue el más importante. Vicente Carduccio nació en Italia, como ven, pero él llega a España con su hermano Bartolomé Carduccio. Bartolomé Carduccio, él era un niño todavía pequeño, pero su hermano, un artista que había trabajado ya con Chúcaro, por ejemplo, en Italia, en la decoración en Florencia de la catedral, de la cúpula de la catedral, y que cuando Chúcaro es llamado al Escorial se traslada, viene con su hermano y él va a desarrollar toda su vida artística aquí. Carduccio es el más importante de ese grupo pictórico de la escuela madrileña desde el punto de vista de la calidad, del prestigio y de la preparación intelectual y teórica. Aquí tienen ustedes un autorretrato, que no está desgraciadamente en España, el que aparece en su condición de escritor, de teórico, además de pintor, porque tiene aquí no solamente el papel y la pluma, sino también la paleta de pintor. Y aquí tienen realmente el primer tratado, porque aunque fue escrito empezando después del anterior, se empezó después del que hemos visto de Pacheco, se publicó antes un texto teórico sobre los contenidos precisamente ideológicos de lo que debía de ser el lenguaje pictórico, lo que él mostró una sólida formación académica, como también en su pintura. Estos son ejemplos, les he puesto dos cuadros del Prado de su hermano Bartolomé Carduccio, que ven ustedes que murió en nuestro país, y ven lo que les he dicho en cuanto a la importancia del dibujo, la claridad compositiva, la monumentalidad, también el tratamiento verosímil de las figuras como en aquellos momentos era exigido por el Concilio de Trento. Con Carduccio, evidentemente, se formó su hermano Vicente, que pronto, gracias al apoyo de su hermano, encontró encargos relevantes en la corte, como por ejemplo este retablo, el retablo del monasterio de la Encarnación de Madrid, que es una fundación real. El retablo que están viendo ustedes no es el que él ideó, porque esto es fruto de una remodelación neoclásico, pero sí es suya el cuadro de la Anunciación, en el que ven la obra de Carduccio en esa línea también de conocimiento de la pintura italiana, de la pintura veneciana, con el interés por la luz y del color y por la habilidad compositiva, creando también, igual que habíamos visto en Sevilla, esa distribución de la composición en dos registros, pero no es muy proclive a
el ecotenebrista, el mundo tenebrista, sino al contrario, es un pintor extraordinariamente interesado por la luz. El éxito, entre otros, de sus retablos, como por ejemplo el que acabamos de ver, hizo que él hiciera cuadros posiblemente para oratorios, para devoción privada del mismo tema, como este que tiene el cuadro, pero él trabajó en Madrid en otros encargos religiosos. Es el autor de la pintura de este retablo de las Carboneras, está en la plaza del Conde de Miranda, que tiene ustedes también. Él es el autor de la pintura. Ven en la Santa Cena, en esta imagen central, donde ven, está interesado en la expresividad, en la relación entre los personajes, en la claridad en cuanto a la ordenación de la jerarquía iconográfica de la obra. Él conocía también perfectamente lo que en esos momentos se hacía en Italia, y en composiciones como esta que tienen ustedes del Museo del Prado, pues ven el perfecto conocimiento de la expresión en los rostros, de la delicadeza, ese lenguaje italianizante muy tendente a la idealización. Una de las posiblemente aportaciones más relevantes que les puedo citar de Carduccio en esos momentos es la realización de uno de los primeros conjuntos monásticos, es decir, una serie de cuadros destinados a instituciones, a claustros, y en los que con una secuencia continuada se narraba a lo largo de una serie de obras la vida y milagros y la historia de la orden, destinada a la ilustración y a la enseñanza para los miembros de la comunidad religiosa. Este conjunto de cuadros que él hace para la Cartuja del Paular tiene algunos colaboradores, pero él muestra, como seguramente lo habrán visto ustedes en el Paular, saben, depósitos del Museo del Prado, y él muestra en estos dos ejemplos que le he puesto pues una variedad compositiva, una serie de recursos realmente expresivos, y también un acercamiento ya a notas en la fisonomía de los personajes, o por ejemplo alejados de algunos planteamientos más arquetípicos, o el interés, como ven ustedes, por elementos de naturaleza muerta, como pueden ver en estos dos ejemplos que les he puesto. Pero él también intervino en el concurso, un concurso que tuvo lugar en ese año en la corte, en esa remodelación de la fachada de la que han visto ustedes el cuadro de Castello. Se creó una pieza nueva, un gran salón de representación, donde se ideó la disposición de algunos cuadros, pero sobre todo los principales cuadros que expresaran la dedicación de la monarquía hispánica a la protección de la fe. Y se decidió colocar en esa pieza nueva, que fue, vuelvo a decir, instalada y decorada a lo largo de una serie de elementos y de las pinturas por el propio Velázquez, los hitos, los cuadros que representaban esos hitos de actos más sobresalientes de los reinados de los Austrias. Se eligió el Carlos V el Milver, en esa defensa de la fe, el Carlos V el Milver de Tiziano, de Carlos V, de la época, lógicamente, del emperador. Se eligió también el Felipe II ofreciendo al infante don Fernando en la victoria de Lepanto, también de Tiziano, y es por lo que se hizo el concurso para el reinado de Felipe III. Se pensó hacer, ya Felipe IV pensó hacer una obra en la que se representara la expulsión de los moriscos, que se entendió como uno de los actos de Felipe III, en el reinado de Felipe III, destinados fundamentalmente a, vuelvo a decir, la protección de la fe en España. En ese concurso, que desgraciadamente no se conservan los cuadros, el ganador fue Velázquez, que acababa de llegar a la corte y mostró en ese momento, o se convirtió posiblemente ya en ese momento en uno de los pintores más relevantes. Pero en ese concurso, que tienen ustedes el dibujo de Carduccio, intervinieron Carduccio, Eugenio Cajés, que era amigo de Carduccio, hijo también de uno de los artistas italianos que trabajaron en el siglo XVI, otro Nardi, y el propio Velázquez, como acabo de decir, y el concurso fue juzgado
por Crescenzi, que era un noble, ennoblecido por Felipe IV, un coleccionista, un arquitecto, pintor, uno de los principales generadores del gusto artístico en la corte en aquellos momentos, y el otro miembro del tribunal que eligió a Velázquez fue Maíno. Esos son los nombres con los que Velázquez realmente se encontró en esos momentos. Aquí tienen un cuadro de Cagés, hijo de Patricio Cagés, uno de esos italianos que vinieron a trabajar para Felipe II en los sitios reales. Cagés es un artista que fue amigo de Carducho, colaborador. Juntos trabajaron en la sacristía, en la capilla del Sagrario de la Catedral de Toledo, también en el retablo, por ejemplo, de Guadalupe, en el de Algete, y también colaboró con él, desde luego, en la serie de los cartujos del Paular. En este cuadro temprano ven ustedes un alargamiento de las formas que recuerda evidentemente esa formación en el mundo italianizante del final del manierismo del siglo XVI. Sin embargo, Cagés fue un pintor de una pintura muy dulce, con un interés por las formas, como ven ustedes, muy delicadas. Aquí vienen en esta composición del Prado, ven a los niños, también ese rompimiento de Gloria en su interés por la blandura, la delicadeza de las formas. Siempre se ha considerado la influencia de Correggio. En la colección real había bastantes cuadros de Correggio. Bueno, había cuadros de Correggio, no digo bastantes, había varios cuadros de Correggio que él tuvo que copiar. En la colección real había una serie de obras del pintor de Parma que desgraciadamente hoy están en Viena, pero pertenecían a la colección real porque habían sido pintadas por Correggio para el duque de Mantua, que a su vez se lo había regalado para el Palacio de Té de Mantua, que a su vez se lo había regalado al emperador, a Carlos V, por eso estaban en la corte. Pero Felipe III, unos años después, decidió regalar esos cuadros a Rodolfo II, el emperador Rodolfo II, que era familiar. Rodolfo II se había educado en el Escorial, miembro de la familia de los Austrias, y entonces le encargó a Cagés, que esa es una de las misiones de los pintores del rey, todos estos que estamos hablando eran pintores con sueldo del rey, que hiciera unas copias. Bueno, eso no era raro, regala los originales y estas copias, el Prado no suele exponerlas, pero son obra de Carreño, son obras de Cagés copiando esos modelos, esos cuadros que hoy se encuentran en Viena, porque la colección de Rodolfo II terminó distintos avatares en el Museo de Historia del Arte, el Kunsthistorischen de Viena. Y en el concurso también intervino Nardi. Nardi, también italiano, tiene una cierta importancia en este relato, primero porque fue muy amigo de Velázquez a lo largo de toda su vida, y de hecho tiene una vida larga. Fue uno de los que declaró a su favor en ese expediente también por conseguir el hábito de Santiago en el año que le había otorgado Felipe IV a Velázquez, en el año 1658. Nardi, de origen italiano, que también está en Madrid de los primeros años del siglo, era en ese momento del concurso era pintor del rey, pero sin sueldo. Claro, al no tener sueldo se tenía que ganar la vida, y lo que hacía era pintar para el otro cliente, que si no estabas en la corte, pues ¿a quién pintabas? Pues pintabas evidentemente para el cliente más importante en esos momentos, que era el cliente eclesiástico. Y él, hay numerosas obras religiosas, posiblemente el conjunto más importante al que pertenece el cuadro de la derecha es la serie de obras que hace para el convento de las Bernardas de Alcalá de Henares. De la izquierda es un cuadro atribuido a Nardi, que está en el Prado, y que evidentemente sigue un modelo de Tiziano, pero vamos, solamente este es el otro protagonista del concurso, que fue juzgado, además de Crescenzi, ese árbitro del gusto, ese artista y coleccionista, por el pintor Maíno. Maíno es posiblemente el mejor pintor, fíjense todo lo que estamos viendo hasta ahora, el mejor pintor de los que hemos visto hasta este momento, y además el más moderno, es decir, el que se adecuaba más su pintura a lo que en esos momentos se estaba haciendo en la pintura de barroco de los primeros años del siglo XVII en Italia, que era la creadora de
de la escuela italiana, la creadora de la pintura en esos momentos. La pintura del naturalismo, el lenguaje del naturalismo tenebrista que ven ustedes en estos dos cuadros y en los siguientes. Maino, él había nacido en Pastrana, hijo de comerciante italiano, y pasó su juventud formándose en Italia y desde luego estuvo en Roma, conoció directamente las obras de Caravaggio, no solamente de Caravaggio, sino también de Gentileschi, uno de sus seguidores, porque este interés por la brillantez de las telas, la saturación del color, la luminosidad de las composiciones es de un naturalismo, pero más suave, más no con el contraste tan importante que se produce en la obra de Caravaggio, aunque ven ustedes que los modelos de Caravaggio, los planteamientos, es un artista muy moderno en ese momento. Él, en el año 1611, está en Toledo, él le encargan el retablo, que estos 4 cuadros, los 2 que acaban de ver y estos 2, el retablo de las 4 Pascuas para el convento de San Pedro Mártir del Toledo. Estando allí ingresa, él es un dominico, ingresa a la orden dominica y muy poco después de realizar estas pinturas se traslada a la corte, donde va a ser pintor de dibujo del joven príncipe, el futuro Felipe IV. Eso le hizo que realmente no tuvo, al estar en la corte, tener esas obligaciones cerca del príncipe y después del rey, no pintó demasiado. Este es un pequeño cuadrito que ha adquirido el Prado hace relativamente poco tiempo, donde ven realmente está pintado sobre cobre, es una auténtica miniatura, algo exquisito, que les invito, como otros cuadros, que vayan a ver a las salas, donde ven como aúna perfectamente los modelos de Caravaggio, pero esos paisajes más luminosos que nos unen su pintura, lo que está haciendo Aníbal Carraccio en esos momentos también en el núcleo romano. Su conocimiento de la pintura y su calidad es muy importante y él tuvo siempre un puesto muy cercano junto al rey. Miren también este retrato que tiene el Prado. No, ya les digo que no tiene una obra, en el momento que él no tiene una necesidad de pintar, no tiene una obra muy extensa. Ese es un retrato magnífico, ven ustedes, cercano al eco del Greco, pero una técnica mucho más concreta, más minuciosa. Miren los golpes de luz, que es algo que va a hacer Velázquez después, con los que siluetea la imagen para separarla del fondo. Velázquez, en estas recreaciones, se ocupó también de esto. Su entorno artístico fueron los sitios reales, desde luego la colección real. Bueno, en estas recreaciones por ordenador actuales pueden ustedes contemplar, pero lo que fue muy importante para Velázquez fue la presencia durante varios meses, desde el año 28, desde agosto del 28 hasta abril del 29, de Rubens. Rubens era en aquellos momentos, saben ustedes, él viene a España en misión diplomática. Es posiblemente uno de los mejores pintores, de los más famosos de la Europa, ¿no? Es un pintor absolutamente internacional que evidentemente debió asombrar los ojos del joven pintor Velázquez, y más quizá cuando le vio en esos meses copiar a Tiziano. Hay otros cuadros, el Prado él va a copiar a Rubens cuadros de Tiziano que había en la colección real para penetrar en su técnica, para tratar de acercarse a lo que era, y estamos hablando, vuelvo a decir, de un pintor absolutamente consagrado. Eso debe ser fundamental también como aprendizaje, además, evidentemente, de la recomendación de que fuera a Italia, pero verle trabajar y verle cómo se acercaba al arte de Tiziano debió de admirarle tanto como su propia personalidad. Este es uno de los cuadros, para mí es un cuadro paradigmático de la colección del museo, porque muestra su riqueza, su carácter histórico, ¿saben? Lo pinta en 2 veces y en esa estancia Rubens añade, además de la parte superior, este lateral. Y ahí se autorretrata, ¿ven? Se está autorretratando. Y ahí tienen ustedes lo que realmente posiblemente quería Velázquez convertirse en un artista cortesano. El ideal en esos momentos era indiscutiblemente Rubens. Era diplomático, era un humanista, era un hombre culto, un hombre rico, con una solvencia, unas relaciones internacionales extraordinarias. Yo creo que cuando Velázquez en esas, porque Pacheco dice
que a Rubens no le interesó ninguno de los pintores que había en la corte, ninguno de los que yo les he puesto ahora le interesó según Pacheco, pero sí Velázquez, y que fueron juntos al Escorial, y aquello debió de ser absolutamente extraordinario para para Velázquez. Ese mundo es el que él se encuentra y que va a participar en la decoración del Salón de Reinos, que ustedes ya han visto. Aquí tienen 3 ejemplos de la actividad de esos pintores mayores que estaban en la corte, que participan en el Salón de Reinos, también con Zurbarán, que viene de Sevilla, pero también en la serie del Salón de Reinos participan artistas más jóvenes, que con un perfil similar al de Velázquez. ¿Qué quiero decir con esto? Que habían nacido en distintas zonas de la península y que vienen a Madrid, como él con unos apoyos y con la posibilidad de relaciones del propio Pacheco, como les he mostrado, pero ellos vienen pues buscando ese trabajo que les he dicho que había en esos momentos, en lo que era posiblemente el foco, en un momento en que Sevilla se iba hundiendo económicamente, el que era el foco de creación y de posibilidades profesionales para los artistas, y ellos, los dos, tanto Leonardo, que viene de Zaragoza, como Pereda, que viene de Valladolid, se llegan a la corte. No van a ser pintores del rey, pero van a participar en algunos encargos reales. El más dotado, estoy poniendo para ilustrar los cuadros del Salón de Reinos, uno de los más dotados, desde luego, es Giuseppe Leonardo. Fíjense cómo articula la disposición de las figuras, cómo no son, si quieren ustedes, tan estereotipadas, las composiciones tan sacadas de estampas, como hemos visto en los artistas mayores que acabamos nosotros de repasar. Pero, por desgracia, Leonardo es un pintor de vida corta, más corta de la que han visto, porque por problemas mentales, prácticamente los últimos años de su vida estuvo ingresado en una casa de salud en Zaragoza y no pintó. Aquí tienen, al no tener sueldo real, ellos, vuelvo a decir, Leonardo participó en ese proyecto tan importante del Salón de Reinos, pero tuvieron que trabajar para la clientela más numerosa e importante también en ese momento, que es la religiosa. Aquí tienen 2 de los cuadros del Prado de Giuseppe Leonardo, en el que muestra sus capacidades a la hora, ven ustedes que en el cuadro de nacimiento de la Virgen, cómo distribuye perfectamente en profundidad los distintos grupos protagonistas, las luces, cómo los enfoca de distintas maneras, o por ejemplo el tratamiento anatómico muy correcto en esta obra de San Sebastián. Él, ahí en el año 37, unos pagos porque realiza una serie de vistas de las casas reales, de los sitios reales. A él se le atribuye este Palacio del Buen Retiro, que habrán visto ustedes en muchísimas ocasiones, y también este otro, precisamente para pintar una serie de esos sitios reales para el pabellón de la Torre de la Parada, y por eso también se le atribuye esta visión del Palacio del Pardo. Antonio de Pereda es un pintor originario de Valladolid que va a participar en algunos de esos cargos reales, además de, como les han visto ustedes en el Salón de Reinos, en la realización, como otros artistas, como Leonardo y como Cartucho, también en una serie en la pintura de Reyes Godos, que se conservan, no quiero poner todos porque ya ven ustedes que esto es un poquito largo, también para el Palacio del Buen Retiro. Aquí tienen una obra que muestra esa relación con el palacio, con los encargos reales, que él posiblemente consigue porque él va a ser uno de los protegidos de Crescenzi, de este coleccionista del que les he comentado anteriormente, que fue uno de los miembros del jurado para el concurso de la expulsión de los moriscos. Crescenzi, que tenía una muy sólida situación en la corte, le apoyó en Madrid, le apoyó en ese encargo, pero Crescenzi muere en el año 35 y él se queda, aunque es verdad que se va a mover muy bien en ambientes comerciales, se va a dedicar a transacciones comerciales de obras de arte, pero desde el punto de vista pictórico él va a realizar fundamentalmente este tipo de obras. Claro, la clientela religiosa condiciona el tema. Él es muy buen
buen pintor, y ven ustedes en estos dos cuadros del Prado, que son obras religiosas, donde muestra su dominio de la técnica, su conocimiento también del mundo nórdico, porque ese es un retablo, un grabado de Durero, y el Cristobalón de Dolores es una iconografía de origen flamenco, un pintor elegante, expresivo, pero bueno, que se tiene que mover en ese campo y en otro, que es el de los bodegones. Hay muchas noticias de bodegones de su mano. Se conservan también bastantes. Yo he elegido un par de ellos por su relevancia, por su calidad, pero esa dedicación, por eso he insistido antes y les he citado de que él fue un protegido de Crescenti, porque Crescenti fue un gran coleccionista, impulsor del tema de los bodegones, los cuadros de bodegones, que era un tema nuevo en esas primeras décadas del siglo XVII. Es decir, que su dedicación posiblemente está muy vinculada de Pereda a la condición de su protector, de coleccionista de bodegones. Aquí tienen este que está firmado del Hermitage, en el que ven realmente su capacidad para la distinción de las calidades, realmente una armonía cromática, una distribución en planos. Realmente es una obra absolutamente exquisita que le convierte en un maestro, pero posiblemente una de las obras más conocidas es este, que no es exactamente un bodegón, es una variación del bodegón, que es lo que se denomina vanitas. Es un cuadro en el que, con la representación, sí, de alguna figura, pero una serie de elementos, de objetos, se hace alusión a un sentimiento alegórico, un sentido religioso, a la caducidad de los bienes, de los honores, de las riquezas de este mundo, porque la muerte llega y la vida, eso es una idea muy propia de ese momento, nuestra vida terrenal es efímera, y la única vida, que es una idea, vuelvo a decir, muy propia, además a partir del Concilio de Trento, es aquella en la que se debe de encaminar a salvar fundamentalmente nuestra alma. Pero bueno, en estas composiciones de vanitas, de carácter, un sentido moralizante, muestra la alusión clara a la muerte también en la vela apagada, que se ha apagado en la vida, pero tienen ustedes la alusión al conocimiento, a las riquezas, a los placeres del juego, al poder con las armas, y por supuesto, fíjense, el medallón del emperador sobre la bola del mundo. Esto es una medalla también del emperador Augusto, haciendo alusión al poder, a los poderes de este mundo, y por supuesto al reloj como paso de tiempo. Esta es una obra que nos habla precisamente de una de las variaciones del tipo de bodegón en el que realmente Pereda tuvo una especial importancia. Y este cuadro que le tienen ustedes en la Academia, durante mucho tiempo ha sido atribuido a Pereda, pero el propio Pérez Sánchez, que lo había atribuido a Pereda, relativamente poco antes de fallecer, lo atribuyó a Francisco de Palacios, y lo he traído primero porque es una vanitas también, una alusión al paso, como la vida es un sueño, la muerte llega casi sin darnos cuenta, y tienen ustedes también la alusión al paso de tiempo, a los juegos, a los placeres, a la muerte, al conocimiento, porque este Francisco de Palacios, según Palomino, fue discípulo y seguidor de Velázquez. Entre los discípulos y seguidores más cercanos, el que está más inmediato a él, desde luego, es Martínez del Mazo, que se va a completar su formación con él, pero que fue también su yerno. No se sabe nada de Mazo hasta el año 33, cuando no se sabe apenas nada, hasta que se casa con Francisca, la hija de Velázquez. Pero a partir de ese momento, pues desde luego la personalidad de Velázquez influyó en su obra. Este es un cuadro muy importante, se ha identificado, entre otras cosas, no sé si lo ven ustedes claramente, pero aquí hay un escudo con un mazo, un brazo con un mazo, que hace alusión, es el escudo de la familia. Es una obra, desde el punto de vista artístico, muy importante, porque en España apenas hay retratos de grupo. Tienen ustedes el de las meninas, evidentemente, pero hay muy pocos más. Y aquí tienen a la izquierda Mazo, está representando el interior del Alcázar. El interior posiblemente es un homenaje a Velázquez. Tienen ustedes aquí la silueta de Velázquez delante, pintando uno de esos cuadros de una infanta o la reina, miembro de la familia real.
la vinculación, otra vez, igual que las Meninas, con una imagen de Felipe IV, en este retrato de Felipe de negro, que es posiblemente el que está hoy en la National Gallery de Londres, y bueno, al fondo del estudio, y en el primer plano, a la izquierda, los 4 hijos de Francisca, que había muerto, son los nietos de Velázquez, y posiblemente aquí, con toda seguridad, sería la segunda esposa de Mazo con sus 4 hijos pequeños. Sería un homenaje, si quieren ustedes, a Velázquez, una alusión también a su linaje, incorporando a los nietos. Mazo siguió, sabemos que se ha atribuido este cuadro, siguió en la línea claramente de Velázquez, siguió su carrera palatina. Cuando él muere, ocupó su puesto de retratista, de pintor real, tuvo varios cargos, también fue ujier de cámara, es decir, que trató de hacer con su vida un paralelo a la de Velázquez, que desde luego le influyó. Aquí se dedicó al retrato, a la derecha la infanta Margarita, que hemos visto antes, de luto, porque ella se casa en el año 66 con el emperador Leopoldo I, pero su padre acaba de morir, por eso va de luto. O a la izquierda el retrato del príncipe Baltasar Carlos de Mazo del año 45, que es su último retrato, hecho por Mazo. Mazo fue el profesor de dibujo del príncipe Baltasar Carlos. Estuvo con él muy unido, y ven ustedes como él, vuelvo a decir, desde el punto de vista de retrato, sigue el tipo de modelos que había heredado de la tradición anterior, que había enriquecido su suegro, pero el hecho de estar en la corte le evade, le libera de esos tiranía o la hegemonía, si quieren ustedes, de los encargos religiosos, y le permite acercarse a otros temas. Entre otros casos, Mazo, entre otras cosas, Mazo hace esta maravillosa vista, que es un caso único por su tamaño. No se conoce ninguna vista de ciudad española que realiza Mazo. Precisamente le acompaña al rey y a Baltasar Carlos a una visita primero a la ciudad de Pamplona, que se le encarga que haga una vista de la ciudad de Pamplona, que no llega a hacer, que no se conserva, perdón. Y después, en el año 46, en la continuidad de la visita a Zaragoza, sí que le encargan esta obra que él va a terminar en Madrid. Poco después, en el año 46, además, muere en Zaragoza el infante Baltasar Carlos. Pues esta es una obra unida, si quieren ustedes, a la memoria de ese príncipe malogrado. Mazo fue a Italia en el año 57, seguramente por recomendación de su suegro, y allí realizó, posiblemente se acercó al mundo del paisaje. Hay varios paisajes. Es un pintor muy interesante en ese entorno de Velázquez, de tipo clásico, que tienen un eco de lo que eran los paisajes de Villa Medici, evidentemente influido por el paisaje italiano, que existían también muchos ejemplos en las colecciones reales. Y una de sus misiones fue también copiar, vuelvo a hablar de lo mismo, porque eso es algo de lo que no participó Velázquez, de copiar obras de los grandes maestros, por voluntad del rey, para ornar distintos sitios reales. Si a un rey le gustaba, por ejemplo, este cuadro de Rubens, y quería tener también otro similar en el Pardo, donde fuera, o Tiziano, pues encargaba a sus pintores que los copiaran, y Mazo también hizo numerosas de esas copias. Ya terminando en ese entorno, desde luego hablar de Pareja. Juan de Pareja, que he puesto aquí su retrato, saben ustedes que fue su ayudante, mulato y esclavo de origen, que le acompañó al viaje de Italia, que es cuando realiza ese retrato, que seguramente habrán ustedes ya visto. Y junto a Velázquez él se adiestró en las artes pictóricas, y ven ustedes que no fue un mal pintor. Este cuadro que tiene el Prado, La vocación de San Mateo, donde él también se autorretrató, ven ustedes, como de la distribución del espacio, en la creación de la atmósfera ambiental, la distinción de los personajes, la caracterización de cada uno de ellos, nos habla de un buen artista. Él siguió compositivamente en la línea ya de finales de las últimas décadas, en la línea de Claudio Cuello. No he traído nada de él,
él, pero sí que fue también un retratista, y ven ustedes este retrato que se conserva en Valencia, que es una personalidad, un arquitecto ratés, una personalidad, capta la personalidad, la fuerza, la presencia física del retratado y muestra realmente cómo fue un artista aventajado. Dirán ustedes qué quiere decir este cuadro. Vamos a ver, Alfaro es un pintor del que no se sabe, que se sabe muy poco, que ven ustedes por su edad, nace el 43, pero sí que el propio Palomino dice que trabajó, se formó con Velázquez, formó parte de ese círculo cercano. Fue un hombre también bastante culto, fue notario y con intereses literarios, muy cercano después a Palomino, y Palomino es el que nos cuenta, por eso lo he puesto simplemente para citarlo, que estuvo cerca de Velázquez y que él en esos intereses, por esos intereses literarios, escribió una biografía de Velázquez que Palomino conoció y que utilizó, él mismo lo dice, para la que él hace en su libro, El Museo Pictórico y Escala Óptica. Esa biografía de Alfaro no se conoce, pero si quieren ustedes quería incorporarlo. Ya termino con Alonso Cano. Alonso Cano es también posiblemente el artista de mayor calidad de todos los que formaron ese entorno de Velázquez. Se conocieron, el propio Alonso Cano, que fue otro de los que declaró a su favor, fue su testigo favorable en ese proceso por la obtención del hábito de Santiago, dice que se conocen desde 1614. En ese año un niño había llegado con la familia de Granada a Sevilla y allí él se formó con Pacheco, fue un discípulo también de Pacheco y evidentemente tuvo una relación, tenían una relación con Velázquez, pero Velázquez viene a la corte, él se queda en Sevilla, pero en el año 38 viene a Madrid, contratado de la mano del conde duque, que le va a encargar la realización de una serie de otras obras de reyes godos para decorar un salón, el Salón Dorado del Alcázar, que tienen ustedes un ejemplo. Aquí tienen ustedes un Alonso Cano recién llegado de Sevilla. En Sevilla lo que había seguido era un tipo de pintura dentro del naturalismo tenebrista, pero sobre todo se había dedicado a la escultura. Saben que Alonso Cano es uno de los artistas más completos de ese momento, también realizó obras arquitectónicas, es quien diseña la fachada al final de sus tiempos, maestro mayor de la Catedral de Granada, diseña la fachada de la Catedral de Granada. En la primera etapa en Sevilla se dedica sobre todo a la escultura, pero cuando llega a Madrid él va a recibir la influencia de Velázquez y además siguieron ese contacto, porque cuando él llega, a poco de llegar al año 38, él es el padrino de uno de los nietos de Velázquez. Y aquí tienen en este cuadro la influencia, él va a percibir la influencia de su amigo en la transparencia de los colores, en la armonía, el dominio de la composición. Yo creo que ven ustedes un claro avance de esas figuras macizas, compactas, de los reyes que él pinta nada más llegar del mundo escultórico y del naturalismo tenebrista con una técnica, por decir, mucho más pieta, a cómo a poco de llegar, este es un cuadro que él pinta para la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, Santa María de la Almudena, que ya no existe, una iglesia muy beneficiada por la reina Isabel de Borbón, posiblemente sería también un encargo relacionado con la corte. Y aquí tienen, por ejemplo, en este crucificado que hace también en Madrid, él va a estar en Madrid hasta el año 52 de manera continuada, siguiendo evidentemente esa estela de la enseñanza de Pacheco, las imágenes definidas y desde luego esa influencia en la que se mueven en el mundo andaluz con los cuatro clavos, como ven ustedes en este cuadro. Fueron muy amigos, entre otras cosas porque cuando muere el conde, no muere el conde duque, cuando el conde duque es desterrado, en el año 43, él no pierde, Cano no pierde la posibilidad de encargos en la corte y en Madrid, posiblemente apoyado por el propio Velázquez. Y hay un hecho muy importante también en la vida de Cano, que es en el año 44 es asesinada su esposa y él es acusado de ese asesinato, sometido a un interrogatorio bajo tortura, en fin, aquello no le llegaron al final a condenar, pero él dejó la corte durante un año, estuvo en Valencia, pero luego regresó
gustó y, evidentemente, el apoyo de Velázquez le sirvió de manera extraordinaria para enriquecer su obra, para enriquecer y continuar su obra. Estos son 2 cuadros que tiene el Prado, inspirados. Eso es una estampa de Durero y en el caso de una estampa posiblemente vinculado a la escuela flamenca, a la órbita de Van Dyck. Ahí tienen ustedes esos tonos plateados, esa soltura técnica, en fin, esa relación evidente con Velázquez. Como les he dicho, en el año 52 él consiguió un puesto en el Cabildo de la Catedral de Granada, se marchó a Granada, luego tuvo algunos problemas, pero digamos que ya no vamos a... tuvo algún problema, tuvo que volver a la corte, pero bueno, que la vida de Cano siguió ya en el mundo granadino, donde, como les he dicho antes, él hizo ese diseño como maestro mayor de la fachada de la catedral y, sobre todo, la serie de escenas de la vida de la Virgen para la gran rotonda de la Catedral de Granada. También fue Zurbarán, y ya no se preocupe que ya estoy terminando. Sí, yo estoy preocupada, la verdad, pero bueno, Zurbarán no quería dejar de... no formó parte de su vida, no es uno de los otros realmente, porque él, cuando se instala Zurbarán él trabaja, posiblemente quizás se vieron, se conocieron en su época de formación, pero Zurbarán no llega a Sevilla, no se instala en Sevilla hasta el año 29, después de 5 o 6 años de actividad en Llerena, es decir, que desde el punto de vista profesional tuvieron pocos contactos también desde el punto de vista estilístico, artístico. Zurbarán, que tuvo mucho éxito en Sevilla, fundamentalmente en el foco sevillano, que es un foco muy importante en la década de los años 30, y por eso vino a trabajar, fue invitado a participar en el Salón de Reinos, pero su vida fue, como saben ustedes, a convertirse en lo que es posiblemente uno de los mejores pintores de ese momento, en un pintor de la vida monástica, ¿no? Como tituló Guinart en su monografía. Pues un mundo muy alejado, un mundo que no le exigía ni la delicadeza de los colores, ni el dominio de la profundidad, ni ese manejo de distintos temas. Hemos visto a Mazo un retrato, un paisaje, una vista urbana, los otros cuadros de la corte realmente eran frailes, monjes, y cuando su mundo sevillano se hunde, sobre todo en los años 50, la peste del año 49, el empobrecimiento de la ciudad de Sevilla y, sobre todo, la aparición de Murillo, él viene a Madrid en el año 58, donde va a vivir sus últimos momentos, buscando seguramente el apoyo, la cercanía del pintor, que en aquel momento es fundamental, que era Velázquez, y él va a conseguir algunos encargos, como ven ustedes, esa decoración para la capilla de San Diego de Alcalá de Henares, y esos cuadros que él trata de dulcificar su estilo, pero vamos, él en esos últimos años tuvo algún contacto con Velázquez, pero también lo he traído porque en esos años estuvo aquí, declaró a favor de Velázquez, pero su mundo forma parte de otra historia. En los años 50 trabajó en Madrid, realizó este maravilloso cuadro Herrera el joven, el hijo del Herrera, el viejo que hemos visto al principio, un pintor que se forma, huyendo parece ser del carácter de su padre, se forma en Italia y viene a Madrid haciendo este cuadro para la iglesia de San José, entonces convento de Carmelitas Descalzos de Madrid, donde ya es una pintura del pleno barroco, de ese barroco escenográfico, teatral, creado en Italia, la que Velázquez no forma parte, no es el mundo de Velázquez, igual que no es el mundo de Velázquez ya. Es verdad que el siguiente pintor de los Reyes fue su yerno, y unos años después el mejor retratista de los Reyes ya durante el reinado de Carlos II y la regencia María de Austria fue Carreño de Miranda. Como ven ustedes, sigue unos prototipos, pero evidentemente hay un interés por lo ornamental, por la riqueza decorativa que forma parte de otro mundo. Ellos ya no son los otros, ni Herrera el joven, ni los retratos ya de Carreño, que formaron parte del mundo de Velázquez. Pues hasta aquí. Muchas gracias.